7 relatos de terror en rutas olvidadas, leyendas del camino. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. 7 relatos de terror en rutas olvidadas, leyendas del camino. Guión para noches de horror. Las carreteras de México están llenas de historias. Caminos que conectan ciudades modernas, pero que atraviesan territorios donde el tiempo parece haberse detenido. Pueblos olvidados que aparecen en mapas antiguos, pero que ya nadie recuerda. Puentes construidos hace siglos que todavía se usan, pero cuya historia real nadie conoce. Los viajeros que recorren estas rutas solitarias a veces experimentan cosas que no pueden explicar. Luces que aparecen en bosques donde no debería haber electricidad. Sonidos que no tienen fuente visible. Señales de tránsito que cambian de posición o desaparecen completamente. Y lugares, estructuras enteras que parecen tener vida propia. Esta noche les presentamos 7 leyendas del camino, 7 historias que han sido contadas durante generaciones en pueblos pequeños, en gasolineras de carretera, en fondas donde los camioneros se detienen a comer. Historias que la mayoría descarta como superstición o imaginación, pero que aquellos que las han experimentado saben que son reales. Un puente donde los viajantes desaparecen. Una posada abandonada que todavía recibe huéspedes. Un viajero que lleva décadas tratando de llegar a su destino. Un cruce donde el sufrimiento del pasado todavía resuena. Luces en el bosque que atraen a los curiosos hacia la perdición. Una carretera que parece estar viva. Y señales que guían a los viajeros hacia lugares que no deberían existir. 7 leyendas, 7 advertencias para aquellos que viajan por los caminos olvidados de México. Prepárense para conocer las leyendas del camino. Historia 1. El Puente del Diablo. El Puente Antiguo. Entre los pueblos de San Martín de las Pirámides y Otumba, en el Estado de México, hay un puente de piedra que cruza un barranco profundo. Fue construido durante el período colonial, probablemente a finales del siglo XVIII. Es angosto, apenas suficiente para un vehículo moderno, con arcos de piedra y barandales deteriorados por siglos de exposición a los elementos. Los lugareños lo llaman el Puente del Diablo, y tienen reglas estrictas sobre cuándo cruzarlo. Nunca lo cruces después de la medianoche, nunca lo cruces solo. Y si ves a alguien parado en el puente esperándote, da la vuelta y toma otra ruta, sin importar cuánto tiempo extra te tome. Estas reglas han existido durante generaciones, y aquellos que las ignoran tienden a desaparecer. La historia del puente se remonta a su construcción. Según la leyenda local, el barranco era demasiado ancho y profundo para que los trabajadores del siglo XVIII pudieran construir un puente con la tecnología de la época. Intentaron durante meses, pero cada estructura que levantaban colapsaba durante la construcción. Finalmente, el ingeniero a cargo, un hombre llamado Don Sebastián Cortázar, hizo un trato con el diablo. El diablo construiría el puente en una sola noche a cambio del alma de la primera persona que lo cruzara. Don Sebastián aceptó, planeando enviar un animal para ser el primero en cruzar. Pero el diablo era astuto.
Cuando el puente estuvo completo al amanecer, una joven del pueblo llamada María estaba caminando cerca. El diablo la hipnotizó, haciéndola caminar sobre el puente antes de que don Sebastián pudiera detenerla. María desapareció a mitad del puente. Nunca encontraron su cuerpo. Y desde entonces, el puente del diablo ha cobrado vidas. No todas las personas que lo cruzan desaparecen, solo aquellas que cruzan cuando el diablo tiene hambre. Y nadie sabe cuándo será ese momento. El viajero nocturno Ricardo Muñoz era camionero de 38 años. Había conducido por las carreteras de México durante 20 años. Conocía cada ruta, cada atajo, cada estación de gasolina entre Veracruz y Sonora. No creía en supersticiones. Para él, las leyendas de camino eran solo historias que los viejos contaban para asustar a los niños. En marzo de 2021, Ricardo estaba haciendo una entrega urgente desde Ciudad de México hacia Pachuca. Salió tarde debido a retrasos en la carga. Eran las 11:30 de la noche cuando su ruta lo llevó hacia el camino que pasaba por el Puente del Diablo. Ricardo sabía de las leyendas. Había escuchado a otros camioneros hablar sobre el puente con tono serio, advirtiendo que nunca lo cruzaran después de medianoche. Ricardo siempre se había reído de esas advertencias. Cuando se acercó al puente, su reloj marcaba las 11:45, 15 minutos antes de medianoche. Tiempo suficiente para cruzar sin problemas. El puente apareció en sus faros, angosto, de piedra antigua, exactamente como lo recordaba de cruces anteriores durante el día. Ricardo redujo la velocidad, como siempre hacía en puentes viejos, y comenzó a cruzar. El puente tenía aproximadamente 50 metros de largo. A la velocidad lenta que Ricardo conducía, debería tomar unos 15 segundos cruzarlo. Pero algo extraño sucedió. Ricardo siguió conduciendo, pero el final del puente no se acercaba. Era como si el puente se estuviera alargando delante de él. Ricardo miró su reloj. 11:58. Había estado en el puente durante 13 minutos. Eso era imposible. Pisó el acelerador. El camión aceleró, pero el final del puente seguía a la misma distancia. Ricardo miró por el espejo retrovisor. El inicio del puente también estaba a la misma distancia. Estaba atrapado en el medio, y entonces el reloj marcó medianoche. La transformación. En el momento exacto en que el reloj cambió a las 12, el mundo alrededor de Ricardo cambió. El puente ya no era de piedra antigua iluminada por sus faros. Ahora era de madera podrida, oscura, con tablas faltantes que revelaban el vacío negro del barranco abajo. Y había alguien parado en el puente adelante. Una figura oscura, humanoide pero no del todo humana. Era demasiado alta, demasiado delgada. Sus brazos eran demasiado largos y donde debería tener cabeza solo había sombra sin rasgos definidos. La figura levantó un brazo, señalando a Ricardo. Su boca se abrió, aunque no tenía rostro visible, y habló con voz que parecía venir de todas direcciones simultáneamente. «Has cruzado mi puente a la hora prohibida. Ahora pagas el peaje». Ricardo pisó el freno. El camión se detuvo. Ricardo consideró retroceder, pero cuando miró el espejo, la figura también estaba detrás de él. De alguna manera, estaba en dos lugares a la vez. Ricardo abrió la puerta del camión y saltó. Comenzó a correr hacia lo que esperaba que fuera el final del puente. Pero el puente seguía extendiéndose interminablemente. La figura lo perseguía, no corriendo sino deslizándose, flotando sobre el puente con movimiento antinatural. Se acercaba rápidamente. Ricardo sentía sus pulmones ardiendo. No podía correr más. Se volteó para enfrentar a la criatura. «¿Qué quiere de mí?», gritó. La figura se detuvo a pocos metros de distancia. Este puente fue construido con un pacto, sangre por piedra.
almas por paso. Algunos cruzan libremente, otros pagan el precio. Tú cruzaste a la hora prohibida. Tu alma pertenece al puente ahora. No, gritó Ricardo, no acepto eso. La figura inclinó su cabeza sin rostro. No tienes elección, pero te ofrezco un trato. Juega conmigo. Si ganas, te dejo ir. Si pierdes, tu alma es mía para siempre. ¿El juego? ¿Qué tipo de juego?, preguntó Ricardo, su voz temblando. Un juego de verdades, respondió la figura. Te haré una pregunta. Si respondes con verdad absoluta, ganas. Si mientes, incluso una mentira pequeña, pierdes. Ricardo procesó esto, una pregunta, una respuesta. Su vida dependiendo de su honestidad. Una pregunta, confirmó Ricardo. Y si respondo con verdad, me deja ir y nunca más me molesta. Así es. Ricardo no tenía opción real. Aceptó. La figura se acercó más. Ricardo podía sentir frío emanando de ella, un frío que penetraba hasta sus huesos. Aquí está tu pregunta, dijo la figura, y debes pensarlo cuidadosamente antes de responder, porque sabré si mientes. La pregunta es esta: si pudieras cambiar una decisión en tu vida, una sola decisión, ¿cuál sería y por qué? Ricardo sintió que su mente se aceleraba. Esta era una pregunta trampa. Cualquier respuesta que diera revelaría algo profundo sobre él, sobre sus arrepentimientos, sobre sus fallos. Pensó en su vida, en las decisiones que había tomado, en los momentos que lamentaba, y supo cuál era la respuesta verdadera, la única respuesta verdadera. Hace 15 años, dijo Ricardo lentamente, mi padre estaba muriendo de cáncer. Me pidió que pasara sus últimos días con él, pero yo tenía una entrega importante, una que pagaría suficiente dinero para comprar mi propio camión. Le dije que iría después de la entrega, pero cuando terminé la entrega y regresé, él había muerto. Murió solo en el hospital esperándome. Si pudiera cambiar una decisión sería esa. Dejaría el trabajo y pasaría esos últimos días con mi padre. Ricardo sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras hablaba. Era una verdad que había guardado profundamente dentro de sí durante años. Una culpa que lo atormentaba pero que nunca había admitido en voz alta a nadie. La figura permaneció inmóvil por un momento largo. Luego asintió lentamente. Verdad, dolor verdadero, arrepentimiento verdadero. Has ganado, camionero. El puente comenzó a cambiar nuevamente. La madera podrida se transformó de vuelta en piedra antigua. La oscuridad se disipó. Los faros del camión de Ricardo brillaban adelante, iluminando el final del puente que ahora estaba visible solo unos metros adelante. La figura comenzó a desvanecerse. Recuerda tu verdad, camionero, y nunca vuelvas a cruzar mi puente después de medianoche. Ricardo corrió hacia su camión, se subió y condujo los últimos metros del puente. Cuando sus ruedas tocaron tierra sólida del otro lado, miró su reloj. Eran las 12:02. Ricardo nunca volvió a cruzar ese puente. De hecho, nunca volvió a conducir de noche por esa ruta, y cada año, en el aniversario de la muerte de su padre, Ricardo visita su tumba y le cuenta todo lo que ha pasado en el año, las conversaciones que nunca tuvieron cuando su padre estaba vivo. Porque Ricardo aprendió que algunos puentes cobran peajes que el dinero no puede pagar, y que la verdad, por dolorosa que sea, es a veces la única moneda que el diablo acepta. Historia 2. La posada sin dueños. El camino hacia Zacatecas, Mónica Herrera y su hermana Laura viajaban en auto desde Aguascalientes hacia Zacatecas para asistir a la boda de una prima. Era julio de 2022. Habían planeado salir temprano en la mañana, pero retrasos las hicieron salir hasta las 6 de la tarde. El viaje normalmente tomaba 2 horas, lo que las pondría en Zacatecas a las 8, justo a tiempo para la cena de ensayo de la boda. Pero a mitad del camino, el auto comenzó a hacer ruidos extraños.
Mónica, quien conducía, logró llevar el auto a un pueblo pequeño llamado Pánuco antes de que el motor muriera completamente. El pueblo parecía estar casi desierto. Las calles estaban vacías. Las casas tenían luces apagadas. Era como si todos los residentes hubieran decidido irse el mismo día. Encontraron una gasolinera cerrada con letrero que decía «Regresamos mañana». Su teléfono celular no tenía señal. Estaban varadas hasta la mañana siguiente. «Necesitamos encontrar un lugar para pasar la noche», dijo Laura. Caminaron por el pueblo buscando un hotel o posada. Después de caminar durante 20 minutos, sin ver a una sola persona, estaban a punto de rendirse y dormir en el auto cuando vieron un edificio con letrero que decía Posada Santa María. Era un edificio de 2 pisos de estilo colonial, con paredes encaladas y balcones de hierro forjado. Había luz en las ventanas del primer piso. Parecía estar abierta. Mónica y Laura se acercaron a la puerta principal. Estaba entreabierta. Tocaron y esperaron. No hubo respuesta. «Hola», llamó Mónica. «Hay alguien aquí. Necesitamos una habitación». Silencio. Empujaron la puerta y entraron. El vestíbulo de la posada era acogedor, con piso de baldosa, plantas en macetas y un mostrador de recepción de madera oscura. Pero no había nadie atendiendo el mostrador. Detrás del mostrador había un tablero con llaves colgadas, cada una con un número correspondiente a una habitación. Y había un libro de registro abierto sobre el mostrador, con una pluma al lado. Mónica miró el libro. La última entrada era de 1985, 37 años atrás. «Esto es extraño», susurró Laura. «Tal vez la posada cerró y nadie ha vuelto a usarla», sugirió Mónica. «Pero las luces están encendidas. Quizás están en temporizador». Las hermanas debatieron qué hacer. Podían regresar al auto y pasar una noche incómoda ahí. O podían quedarse en esta posada aparentemente abandonada, pero que al menos tendría camas. Decidieron quedarse. Tomaron una llave del tablero, la número 7, y subieron al segundo piso. La habitación 7. La habitación 7 estaba al final del corredor del segundo piso. Mónica abrió la puerta con la llave que habían tomado. El interior era simple pero limpio. 2 camas individuales con sábanas blancas, un armario de madera, una mesita con lámpara, un baño pequeño conectado. Todo estaba en perfecto orden, como si alguien hubiera limpiado la habitación esa misma mañana. «Al menos está limpio», dijo Laura. Se acomodaron para pasar la noche, usaron el baño, que sorprendentemente tenía agua corriente, se prepararon para dormir. Mónica se quedó dormida rápidamente, exhausta del día largo. Laura, quien siempre había sido la que tenía sueño más ligero, permaneció despierta leyendo en su teléfono hasta que la batería se agotó. Eran aproximadamente las 11 de la noche. En la oscuridad, Laura escuchó sonidos. Al principio pensó que eran Mónica moviéndose en la cama, pero los sonidos venían del corredor afuera de su habitación. Eran pasos, múltiples personas caminando por el corredor, y voces, conversaciones susurradas que Laura no podía distinguir. Laura se levantó silenciosamente y caminó hacia la puerta. Puso su oído contra la madera. Las voces se hicieron más claras. Eran personas hablando en español, pero con acento antiguo, usando palabras que Laura no escuchaba comúnmente en el español moderno. Laura abrió la puerta lentamente y miró hacia el corredor. Lo que vio la hizo contener el aliento. El corredor estaba lleno de gente, hombres y mujeres vestidos con ropa de décadas pasadas, algunos con atuendos de los años 50, otros de los 60 o 70. Caminaban por el corredor, entrando y saliendo de habitaciones, conversando entre ellos. Pero había algo mal con ellos. Eran translúcidos, como hologramas. Laura podía ver a través de ellos hacia la pared del otro lado del corredor.
Eran fantasmas, los huéspedes eternos. Laura cerró la puerta rápidamente y retrocedió hacia su cama. Despertó a Mónica sacudiéndola con urgencia. «Mónica, despierta, hay personas afuera. Fantasmas». Mónica se despertó aturdida. «¿Qué estás diciendo? Míralos tú misma». Mónica se levantó y fue a la puerta. La abrió y miró. Los fantasmas seguían ahí, caminando por el corredor, completamente ajenos a la presencia de Mónica mirándolos. «Dios mío», susurró Mónica. Uno de los fantasmas, una mujer de mediana edad con vestido de los años 60, se detuvo frente a la habitación 7. Miró directamente hacia Mónica. Sonrió. «Nuevas huéspedes», dijo la mujer fantasma. «Qué agradable. No habíamos tenido huéspedes vivas en mucho tiempo». Mónica intentó cerrar la puerta, pero la mujer extendió su mano y la puerta permaneció abierta, como si una fuerza invisible la mantuviera así. «No tengan miedo», dijo la mujer. «No les haremos daño. Solo estamos atrapados aquí, al igual que todos los que se han quedado en esta posada desde 1985. «¿Qué pasó en 1985?» preguntó Laura desde detrás de Mónica. La mujer fantasma suspiró. «Un incendio. La posada se incendió. Todos los que estábamos alojados aquí esa noche morimos. 23 personas en total, y desde entonces nuestros espíritus han permanecido atrapados. Repetimos nuestras rutinas noche tras noche, caminamos por los corredores, hablamos entre nosotros, fingimos que todavía estamos vivos. ¿Por qué no pueden irse?», preguntó Mónica. La mujer se encogió de hombros. «No lo sabemos. Tal vez porque nuestras muertes fueron tan súbitas que nuestros espíritus no aceptaron que habían terminado. Tal vez porque algo en esta posada nos ata. Lo único que sabemos es que no podemos salir. Las puertas están cerradas para nosotros». Mónica sintió compasión a pesar de su miedo. «¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlos?». La mujer fantasma pensó por un momento. «Tal vez. Nadie ha venido a esta posada desde el incendio. El pueblo la considera maldita. Pero ustedes están aquí. Si pudieran encontrar nuestros restos, darles entierro apropiado, tal vez podríamos encontrar paz». «¿Dónde están sus restos?», preguntó Laura. «En el sótano. Después del incendio, los cuerpos fueron movidos ahí, pero el pueblo nunca los enterró apropiadamente. Simplemente cerraron la posada y nos dejaron ahí». La búsqueda. Mónica y Laura bajaron al primer piso. Los fantasmas las siguieron, 23 espíritus translúcidos caminando silenciosamente detrás de ellas. En el vestíbulo, la mujer fantasma señaló una puerta bajo las escaleras. «Ahí está el sótano». Mónica abrió la puerta. Había escaleras que descendían a oscuridad. Mónica usó la linterna de su teléfono para iluminar el camino. Bajaron las escaleras. El sótano era húmedo y olía a moho. Y había algo más, un olor dulzón y enfermizo que ambas hermanas reconocieron como el olor de descomposición antigua. En el centro del sótano había una pila. Huesos, 23 esqueletos apilados sin ceremonia, todavía con jirones de ropa adheridos. Mónica sintió náuseas, pero se mantuvo firme. «Encontraremos ayuda», prometió. «Haremos que los entierren apropiadamente». Los fantasmas, que habían bajado al sótano con ellas, asintieron silenciosamente. Mónica y Laura pasaron el resto de la noche en la habitación 7. No pudieron dormir, pero los fantasmas no las molestaron más. A las 6 de la mañana, cuando salió el sol, los fantasmas se desvanecieron con la luz. Mónica y Laura salieron de la posada y regresaron a donde habían dejado su auto. Milagrosamente, el auto arrancó sin problemas. Condujeron directamente a la estación de policía más cercana. Reportaron lo que habían encontrado en el sótano de la posada Santa María. La policía fue escéptica, pero enviaron a un equipo a investigar. Encontraron exactamente lo que Mónica y Laura
habían descrito. 23 esqueletos en el sótano de una posada que había sido cerrada después de un incendio en 1985. Los restos fueron identificados cuando fue posible y fueron entregados a familias o enterrados en el cementerio local con ceremonia apropiada. Mónica y Laura regresaron a la posada meses después, durante el día. El edificio todavía estaba ahí, todavía abandonado, pero había una diferencia, había paz en el lugar. Las ventanas que antes habían tenido luces ahora estaban oscuras. La puerta principal estaba cerrada y trabada. Los fantasmas se habían ido. Finalmente habían encontrado su descanso. Historia 3. Viajero que nunca llega el camino interminable. En la carretera que va de Durango a Mazatlán, hay un tramo particularmente peligroso conocido como el Espinazo del Diablo. Es una sección de montaña con curvas cerradas, precipicios profundos y clima impredecible. Muchos accidentes han ocurrido ahí a lo largo de los años, pero hay una historia específica que los conductores de esa ruta conocen bien. La historia de Alberto Méndez, el viajero que nunca llega. Alberto Méndez era un vendedor de herramientas agrícolas de 35 años. En octubre de 1992 salió de Durango hacia Mazatlán para reunirse con clientes. Le dijo a su esposa Carmela que estaría de vuelta en 3 días. Alberto nunca llegó a Mazatlán y nunca regresó a Durango. Su auto fue encontrado una semana después, estacionado en el arcén de la carretera en medio del Espinazo del Diablo. El auto estaba intacto. Las llaves estaban en el encendido. La billetera de Alberto estaba en la guantera. Su maleta estaba en el maletero, pero Alberto mismo no estaba en ningún lado. La búsqueda duró semanas. Equipos de rescate peinaron las montañas. Buzos revisaron los ríos abajo de los precipicios. No encontraron rastro de Alberto. Carmela nunca se rindió. Durante años viajó de Durango a Mazatlán una vez al mes, buscando a su esposo, preguntando a cualquiera si lo habían visto. Pero nunca hubo respuestas. Y entonces, 5 años después de su desaparición, Alberto fue visto. Los avistamientos. Un camionero reportó haber visto a un hombre haciendo autostop en el Espinazo del Diablo. El hombre llevaba traje de negocios anticuado y decía ir a Mazatlán. Durante el viaje, el hombre desapareció del camión en movimiento. La descripción coincidía con Alberto Méndez. Hubo más avistamientos con el mismo patrón. Alberto haciendo autostop, diciendo que iba a Mazatlán, desapareciendo antes de llegar. Atrapado en un bucle, repitiendo eternamente su último viaje. El encuentro. En 2019, un joven conductor llamado Luis Torres se encontró con Alberto. Luis conducía de Durango a Mazatlán para un evento familiar. Eran las 8 de la noche cuando vio al hombre haciendo autostop. Luis normalmente no recogía a autoestopistas, pero algo en la expresión desesperada del hombre lo hizo detenerse. Alberto subió al auto. Luis notó inmediatamente que algo estaba mal. La ropa del hombre era de estilo antiguo. Su rostro parecía borroso, como una fotografía desenfocada. ¿A dónde va?, preguntó Luis. A Mazatlán, respondió Alberto. Tengo una reunión, es muy importante. He estado tratando de llegar durante mucho tiempo. Luis sintió un escalofrío. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Alberto miró por la ventana hacia la montaña oscura. No lo sé. A veces siento que han sido días. A veces siento que han sido décadas. El tiempo no funciona correctamente aquí. Luis condujo en silencio durante varios minutos, procesando esto. Usted es Alberto Méndez, ¿verdad?, dijo finalmente. Alberto se volteó hacia él, sorpresa en su rostro borroso. ¿Cómo sabes mi nombre? Su historia es famosa en esta carretera. Desapareció en 1992. Han pasado 27 años. Alberto pareció confundido. Eso no puede ser. Salí de Durango esta mañana. Luis le explicó todo lo que sabía sobre la desaparición de Alberto.
sobre los avistamientos, sobre cómo había estado atrapado en este bucle durante casi 3 décadas. Alberto lloró. Mi esposa Carmela, mis hijos, deben pensar que los abandoné. Luis sacó su teléfono, buscó información sobre Carmela Méndez, encontró un obituario de 2015. Carmela había muerto 4 años atrás, después de buscar a su esposo durante 23 años. Luis le mostró el obituario a Alberto con mano temblorosa. Alberto leyó en silencio. Lágrimas rodaban por su rostro translúcido. Se fue, susurró. Murió sin saber qué me pasó. Lo siento mucho, dijo Luis. Alberto miró hacia adelante, hacia la carretera que se extendía delante de ellos. Necesito llegar a Mazatlán. Necesito completar mi viaje. Tal vez entonces pueda descansar. Luis asintió. Lo llevaré hasta allá. Esta vez llegará. La llegada condujeron durante 2 horas. Alberto contó historias sobre su vida, sobre Carmela, sobre sus hijos que ahora serían adultos de mediana edad. Luis escuchó, ofreciendo lo que consuelo podía. Cuando las luces de Mazatlán aparecieron en la distancia, Alberto comenzó a desvanecerse. «Está pasando otra vez», dijo con voz que se hacía más débil. «Nunca llego, siempre desaparezco antes». «No esta vez», dijo Luis con determinación. «Mantente conmigo, ya casi llegamos». Luis presionó el acelerador, conduciendo más rápido de lo que normalmente se atrevería en la montaña. Alberto se estaba volviendo más translúcido con cada segundo. Finalmente cruzaron el letrero que decía «Bienvenido a Mazatlán». Estaban oficialmente en la ciudad. Luis detuvo el auto en el arcén. «Lo lograste», dijo. «Llegaste a Mazatlán». Alberto, ahora casi completamente transparente, sonrió. «Sí, finalmente llegué. Gracias, joven. Gracias por ayudarme a completar mi viaje». Y con esas palabras, Alberto Méndez desapareció completamente. Luis se quedó sentado en su auto durante largo tiempo, procesando lo que había experimentado. Luego, condujo directamente a la estación de policía de Mazatlán. Reportó su encuentro con Alberto. La policía fue escéptica hasta que Luis les dio detalles sobre la vida de Alberto que solo alguien cercano a él conocería. Detalles que Alberto había compartido durante el viaje. El caso de Alberto Méndez fue oficialmente cerrado. Declararon que había muerto en la montaña en 1992, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Pero lo más importante, Luis contactó a los hijos de Alberto, ahora adultos de 40 y tantos años. Les contó sobre su encuentro con su padre, sobre cómo había estado atrapado intentando completar su último viaje, sobre cómo finalmente había logrado llegar a Mazatlán. Los hijos lloraron. Dijeron que su madre Carmela siempre había creído que Alberto no los había abandonado, que algo le había pasado en la carretera. Ahora tenían confirmación de que su fe había sido justificada. Luis todavía conduce esa ruta ocasionalmente. Siempre mira el arcén en el espinazo del diablo, preguntándose si verá a Alberto haciendo autostop otra vez. Pero nunca ha vuelto a verlo, porque Alberto finalmente llegó a su destino. Y después de 27 años atrapado en un bucle interminable, pudo descansar. Historia 4. El cruce de los lamentos. La intersección maldita. En las afueras de Toluca, Estado de México, hay un cruce de carreteras donde 4 caminos se encuentran. Es un cruce sin semáforos, solo señales de alto en cada dirección. Durante el día, es un cruce normal, sin nada memorable sobre él. Pero entre las 2 y las 5 de la madrugada, algo cambia en ese cruce. Los que lo atraviesan durante esas horas reportan escuchar sonidos, lamentos, gritos, llanto, voces suplicando ayuda en la oscuridad. Los lugareños conocen el lugar como el Cruce de los Lamentos y tienen teorías sobre por qué está embrujado.
La teoría más común se remonta a 1987. Un autobús lleno de trabajadores migrantes estaba cruzando ese mismo cruce cuando fue impactado por un camión de carga que no respetó la señal de alto. El impacto fue catastrófico. 18 personas murieron instantáneamente. Otras 5 murieron en el hospital en los días siguientes. Los sobrevivientes describieron los momentos después del accidente como algo de pesadilla. Los gritos de los heridos, los lamentos de los moribundos, el llanto de aquellos que sabían que no sobrevivirían, sonidos de agonía que resonaron en ese cruce durante horas, mientras los equipos de rescate trabajaban para sacar a las víctimas de los restos retorcidos del autobús. Desde entonces, esos sonidos nunca se han ido completamente. Cada noche, durante las horas más oscuras, el cruce reproduce su tragedia. Los lamentos de aquellos que murieron ahí todavía resuenan, atrapados en el lugar de su muerte, repitiendo eternamente su sufrimiento final. La investigadora paranormal, Patricia Salinas, era investigadora paranormal de 32 años. Había estudiado fenómenos inexplicables durante una década, visitando sitios reportados como embrujados por todo México. En noviembre de 2020 decidió investigar el cruce de los lamentos. Patricia llegó al cruce a la 1 de la madrugada, dándose una hora para configurar su equipo antes de que comenzara la actividad reportada. Trajo grabadoras de audio, cámaras de video con visión nocturna, medidores de campo electromagnético y un termómetro infrarrojo. Configuró su equipo en las 4 esquinas del cruce, cada cámara apuntando hacia el centro donde el accidente había ocurrido. Las grabadoras de audio fueron colocadas estratégicamente para capturar sonidos de todas direcciones. A las 2 en punto, Patricia estaba lista. Se sentó en su auto, estacionado a un lado del cruce, y esperó. No tuvo que esperar mucho. A las 2:07, los lamentos comenzaron. Al principio eran débiles, como susurros lejanos llevados por el viento, pero rápidamente se intensificaron. Eran múltiples voces, hombres y mujeres, algunos gritando, otros llorando, otros llamando nombres. «Ayuda, por favor, ayuda, no puedo moverme. Mis piernas. María, ¿dónde está María? Dios, el dolor, el dolor». Patricia sintió que su piel se erizaba. Había investigado muchos sitios supuestamente embrujados, pero la mayoría habían sido falsos o fácilmente explicables. Esto era diferente. Esto era real. Verificó sus medidores. El campo electromagnético en el cruce había aumentado dramáticamente. La temperatura había caído 15 grados en segundos y las grabadoras de audio estaban capturando todo. Patricia salió de su auto con cámara de video en mano. Caminó hacia el centro del cruce, filmando. Los lamentos se hacían más fuertes a medida que se acercaba al punto exacto donde el autobús había sido impactado. Y entonces vio algo que la hizo detenerse. Figuras translúcidas comenzaban a materializarse en el cruce. No eran sólidas, más bien como hologramas parpadeantes, pero eran claramente personas. Personas heridas, sangrando, atrapadas en metal retorcido invisible. Eran los fantasmas de las víctimas del accidente, reproduciendo sus últimos momentos. Patricia filmó todo, su mano temblando pero manteniendo la cámara estable. Las figuras no parecían conscientes de su presencia. Estaban completamente sumergidas en su propia agonía, reviviendo el trauma de su muerte una y otra vez. Una figura, una mujer joven, se materializó directamente frente a Patricia. La mujer tenía sangre corriendo por su rostro. Sus ojos estaban llenos de dolor y confusión. «Ayúdame», susurró la mujer. «Por favor, no quiero morir. Tengo hijos en casa esperándome». Patricia sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento», dijo. «Lo siento mucho, pero ya pasó. Fue hace 33 años». La mujer parpadeó, confusión cruzando su rostro translúcido.
33 años. No, fue hoy, acaba de pasar. Y entonces la mujer desapareció, junto con todas las otras figuras. Los lamentos se desvanecieron. El cruce volvió a silencio normal de noche. Patricia verificó su reloj. Eran las 5:03 de la madrugada, exactamente 3 horas después de que comenzara la actividad. El descubrimiento, Patricia pasó los días siguientes analizando sus grabaciones. Había capturado evidencia clara de fenómenos paranormales. Las voces en las grabadoras de audio eran distintas, identificables. Las figuras en el video eran visibles, aunque translúcidas. Pero había algo más. Cuando Patricia amplió ciertas secciones del video y aumentó el audio, descubrió algo perturbador. Los lamentos no eran solo reproducción de la tragedia. Algunos de los espíritus estaban hablando directamente, haciendo preguntas, expresando confusión sobre dónde estaban y qué les había pasado. Era como si las víctimas estuvieran atrapadas en un estado de limbo, reviviendo su trauma, pero también parcialmente conscientes de que algo estaba mal, de que estaban atrapadas de alguna manera. Patricia presentó sus hallazgos a investigadores paranormales más experimentados. Todos estuvieron de acuerdo en que este era uno de los casos más claros de actividad residual, combinada con espíritus atrapados que habían visto. Pero la pregunta era, ¿cómo liberar a estos espíritus? Patricia consultó con varios expertos, incluyendo sacerdotes, chamanes y especialistas en fenómenos paranormales. La conclusión fue que los espíritus necesitaban reconocimiento, necesitaban que su sufrimiento fuera validado, que sus muertes fueran recordadas apropiadamente. Patricia organizó una ceremonia conmemorativa en el cruce. Invitó a familias de las víctimas, muchas de las cuales todavía vivían en la área. El alcalde de Toluca asistió. Un sacerdote bendijo el sitio, y se instaló un monumento simple con los nombres de las 23 personas que habían muerto ahí. Después de la ceremonia, los lamentos disminuyeron. No desaparecieron completamente, pero se volvieron menos frecuentes, menos intensos. Era como si los espíritus hubieran encontrado algún nivel de paz, sabiendo que no habían sido olvidados. Patricia todavía visita el cruce ocasionalmente. A veces todavía escucha lamentos débiles durante las horas oscuras, pero ya no son gritos de agonía, son más como suspiros de tristeza. Los espíritus todavía están ahí, pero su dolor ha sido aliviado parcialmente por el reconocimiento de su sufrimiento. Porque a veces los fantasmas no quieren venganza o atención, solo quieren ser recordados. Solo quieren que alguien reconozca que existieron, que sufrieron, que importaron. Historia 5. La luz en el bosque. El camino forestal. Entre Morelia y Pátzcuaro hay un camino secundario que atraviesa un bosque denso de pinos. Es un atajo que los lugareños usan para ahorrar 30 minutos en comparación con la carretera principal. Pero los lugareños también saben que nunca se debe tomar ese camino después del anochecer, porque en las noches, especialmente en noches sin luna, aparece una luz en el bosque. Es una luz azul pálida que flota entre los árboles, moviéndose de manera errática, acercándose al camino como si invitara a los viajeros a seguirla hacia el interior del bosque. Los que han seguido la luz nunca han regresado, al menos no de la manera que se fueron. Algunos aparecen días después, caminando en las carreteras principales, sin memoria de lo que les pasó. Otros nunca son encontrados. La luz ha sido vista durante décadas. Algunos dicen que es un fuego fatuo, un fenómeno natural causado por gases del suelo que se inflaman. Otros dicen que es algo más antiguo, más deliberado, una presencia que atrae a los curiosos hacia profundidades del bosque donde cosas oscuras esperan. El grupo de amigos, en agosto de 2021,
Un grupo de 5 amigos universitarios decidió investigar la leyenda de la luz en el bosque. Eran estudiantes de la Universidad Michoacana, todos con 22 años, todos convencidos de que las leyendas eran solo superstición que podría ser explicada con ciencia. Los 5 amigos eran Carlos, Ana, Miguel, Sofía y Javier. Planearon acampar en el bosque durante una noche, traer equipo de filmación y documentar cualquier fenómeno que pudieran observar. Llegaron al camino forestal a las 7 de la tarde. Establecieron su campamento aproximadamente a 100 metros dentro del bosque, lo suficientemente lejos del camino para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca para poder salir rápidamente si fuera necesario. Configuraron cámaras en trípodes alrededor del campamento, todas con visión nocturna. Encendieron una fogata, prepararon cena. Todo era normal, casi decepcionantemente ordinario. A las 11 de la noche, cuando estaban considerando rendirse e ir a dormir, la luz apareció. Comenzó como un resplandor débil entre los árboles, aproximadamente a 30 metros de distancia. Era azul pálido, pulsando suavemente. A medida que la observaban, la luz se hizo más brillante y comenzó a moverse. Se movía de árbol en árbol, flotando a aproximadamente 2 metros del suelo. No iluminaba su entorno como una linterna lo haría. Era más como si la luz misma fuera la fuente, contenida en una esfera perfecta de luminosidad azul. «Ahí está», susurró Ana. «La luz». Miguel agarró una cámara y comenzó a filmar. Carlos sacó un medidor de campo electromagnético. Las lecturas eran normales, lo que descartaba causas electromagnéticas para la luz. La luz se movió más cerca. Ahora estaba a solo 10 metros del campamento. Los 5 amigos podían verla claramente. Era hermosa de una manera extraña, hipnótica. «Vamos a acercarnos», sugirió Javier. «No sé si es buena idea», dijo Sofía. «Las leyendas dicen que la gente desaparece cuando sigue la luz». «Son solo leyendas», respondió Carlos. «Probablemente es algún fenómeno natural. Seríamos los primeros en documentarlo apropiadamente». Después de debate, decidieron que 3 de ellos seguirían la luz, mientras 2 permanecían en el campamento con comunicación por radio. Carlos, Miguel y Javier seguirían la luz. Ana y Sofía se quedarían. La persecución. Carlos, Miguel y Javier comenzaron a caminar hacia la luz. Esta se movía delante de ellos, siempre manteniendo distancia. Caminaron durante 20 minutos, adentrándose en el bosque. «Chicos, deberíamos regresar», dijo Miguel. Carlos intentó comunicarse por radio con Ana y Sofía. No hubo respuesta. La luz se detuvo. Cuando se acercaron, la luz se dividió en docenas de luces que los rodearon en círculo perfecto. Las luces giraron alrededor de ellos, creando un vórtice. Luego desaparecieron simultáneamente, dejándolos en oscuridad. Estaban perdidos, sin saber qué dirección tomar. La búsqueda. Ana y Sofía esperaron en el campamento durante 30 minutos sin escuchar de sus amigos. Intentaron comunicarse por radio, pero no recibieron respuesta. A las 12:15 decidieron que algo estaba mal. Empacaron equipo esencial y fueron a buscar a sus amigos, siguiendo la dirección donde los habían visto alejarse. Caminaron durante 1 hora, llamando nombres, buscando señales de los 3 jóvenes. No encontraron nada. Era como si Carlos, Miguel y Javier se hubieran desvanecido. Finalmente, a las 2 de la madrugada, decidieron regresar al campamento para obtener ayuda. Pero cuando intentaron regresar, se dieron cuenta de que tampoco sabían el camino. El bosque había cambiado. Los árboles que recordaban pasar ya no estaban ahí. El campamento había desaparecido. Ana y Sofía también estaban perdidas. Caminaron durante horas, cada vez más asustadas. El sol debería haber salido a las 6 de la mañana, pero el bosque permanecía oscuro.
Era como si estuvieran atrapadas en noche perpetua. A las 8 de la mañana según sus relojes, pero todavía en oscuridad, escucharon voces. Corrieron hacia ellas y encontraron a Carlos, Miguel y Javier. Los 5 amigos se abrazaron, aliviados de encontrarse mutuamente. Pero su alivio duró poco cuando se dieron cuenta de que los 5 estaban completamente perdidos, sin idea de cómo salir del bosque. El escape vagaron, durante lo que sintió como días, aunque sus relojes indicaban solo horas. El tiempo no funcionaba correctamente en este bosque. El sol nunca salía, sus teléfonos no tenían señal, y ocasionalmente veían las luces azules en la distancia, observándolos. Finalmente, después de lo que sus relojes decían eran 22 horas, pero que se sintió como semanas, encontraron un arroyo. Decidieron seguirlo, razonando que los arroyos eventualmente llevan a ríos, y los ríos llevan a civilización. El arroyo los guió durante horas, y eventualmente, milagrosamente, los llevó de vuelta al camino forestal donde habían estacionado su auto. Los 5 amigos corrieron hacia el auto, saltaron dentro, y Javier condujo tan rápido como se atrevió hasta que salieron del bosque completamente. Solo cuando estaban en la carretera principal, con luz de día normal y tráfico normal alrededor de ellos, finalmente se sintieron seguros. Verificaron sus teléfonos. Habían estado en el bosque durante 37 horas. Sus familias ya habían reportado su desaparición y equipos de búsqueda estaban siendo organizados. Los 5 amigos nunca regresaron a ese bosque. Y cuando otros estudiantes universitarios mencionan que quieren investigar la leyenda de la luz en el bosque, los 5 advierten contra ello con seriedad absoluta, porque aprendieron que algunas luces no están destinadas a ser seguidas, que algunas presencias en el bosque no son fenómenos naturales esperando ser explicados, y que algunos misterios deben permanecer sin resolver porque el costo de resolverlos es demasiado alto. Historia 6. La carretera que respira. El fenómeno. La carretera federal 180, que conecta Matamoros con Reynosa en Tamaulipas, tiene una sección de aproximadamente 5 kilómetros que los conductores locales evitan después de las 11 de la noche. No porque sea peligrosa en el sentido convencional. No hay curvas cerradas, no hay precipicios. Durante el día es una carretera perfectamente normal, pero de noche la carretera cambia. Los conductores que pasan por esa sección reportan que el asfalto parece moverse debajo de sus llantas. No como un terremoto o problema estructural. Es más orgánico, como si la carretera misma estuviera respirando, elevándose y cayendo sutilmente en ritmo constante, como pulmones expandiéndose y contrayéndose. Y hay más. Los conductores reportan sentir que la carretera está consciente de ellos, que puede sentir sus vehículos pasando sobre ella. Algunos describen sensación de estar siendo observados, no por ojos, sino por algo más fundamental, por la carretera misma. Los escépticos dicen que es ilusión óptica combinada con sugestión, que las historias han creado expectativa que hace que los conductores perciban movimiento donde no lo hay. Pero aquellos que lo han experimentado saben la verdad. La carretera está viva y tiene hambre. El camionero Héctor Ramírez era camionero de 45 años, con 20 años de experiencia conduciendo las carreteras del norte de México. Conocía cada ruta, cada gasolinera, cada restaurante de camino entre Matamoros y Monterrey. Héctor nunca había creído las historias sobre la carretera que respira. Las había escuchado docenas de veces de otros camioneros, pero siempre las había descartado como exageración o borrachera. En enero de 2022, Héctor estaba haciendo una entrega urgente que requería conducir durante la noche.
pasaría por la sección supuestamente embrujada de la 180 alrededor de la medianoche. Cuando se acercó a esa sección, Héctor estaba completamente despierto, alerta, sus sentidos agudizados por varias tazas de café. No había tomado alcohol, no estaba cansado. Estaba en perfecto estado para observar objetivamente lo que fuera que otros camioneros habían reportado. La primera indicación de que algo estaba mal fue la temperatura. El aire dentro de la cabina del camión se volvió frío súbitamente, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Héctor podía ver su aliento condensándose. Luego sintió el movimiento. El asfalto debajo de sus llantas comenzó a ondular. Héctor podía sentirlo claramente a través de la suspensión del camión. Arriba, abajo, arriba, abajo. Un ritmo constante que no coincidía con ninguna vibración normal del motor o la carretera. Héctor miró por los espejos laterales. En la luz de la luna podía ver el asfalto detrás de él moviéndose, ondeando como olas en el océano. Pero olas lentas, deliberadas, como respiración. Héctor intentó acelerar, pero el camión perdió velocidad. Era como si la carretera creara resistencia. Luego escuchó un sonido de inhalación profunda. La carretera estaba respirando literalmente. El camión se hundió en el asfalto y se detuvo. Las llantas giraban sin tracción. Héctor estaba atascado. Su radio y teléfono no funcionaban. Estaba solo. La lucha. Héctor decidió salir del camión para ver qué estaba pasando. Abrió la puerta y bajó. Sus botas tocaron el asfalto. La sensación era indescriptible. El asfalto era sólido, pero también no lo era. Héctor podía sentir pulsación a través de las suelas de sus botas, un latido, como estar parado sobre un animal vivo. Caminó alrededor del camión, examinando las llantas. Estaban parcialmente hundidas en el asfalto, como si el camino estuviera succionándolas hacia abajo. Héctor intentó jalar una llanta hacia arriba. No se movió. El asfalto la mantenía firme, y entonces sintió algo alrededor de su tobillo. Miró hacia abajo. El asfalto había desarrollado una protuberancia, como un tentáculo, que se envolvía alrededor de su pierna. Héctor gritó y trató de liberarse, pero más protuberancias emergían del asfalto, agarrando sus otras piernas, sus manos cuando intentaba quitarlas. La carretera lo estaba consumiendo. Héctor luchó con fuerza desesperada. Logró liberar una mano. Alcanzó su cinturón donde llevaba una navaja. La sacó y comenzó a cortar las protuberancias de asfalto. Para su sorpresa, funcionó. Las protuberancias se cortaban como carne, no como roca, y cuando eran cortadas, la carretera parecía retroceder, como si sintiera dolor. Héctor cortó todas las protuberancias que lo agarraban, se liberó y corrió de vuelta a la cabina del camión, su corazón latiendo violentamente. Intentó arrancar el motor nuevamente. Esta vez, milagrosamente, el motor arrancó. Las llantas encontraron tracción. El camión comenzó a moverse. Héctor condujo tan rápido como el camión podía ir, desesperado por salir de esa sección de carretera. Detrás de él, en los espejos, podía ver el asfalto ondeando violentamente, como si estuviera enojado por perder su presa. Después de 5 kilómetros, el movimiento se detuvo. La temperatura volvió a normal. El camión condujo suavemente. Héctor había escapado de la carretera que respira. El testimonio. Héctor reportó su experiencia al Departamento de Carreteras Federal. Fue recibido con escepticismo. Le dijeron que probablemente había experimentado algún fenómeno geológico extraño, tal vez gases subterráneos o asentamiento de tierra. Pero Héctor sabía lo que había experimentado. Y cuando otros camioneros le preguntaron sobre la carretera 180, les advirtió con absoluta seriedad que evitaran esa sección después de las 11 de la noche. Algunos lo escucharon, otros no. Los que no escucharon
a veces desaparecen. Sus camiones son encontrados abandonados en esa sección de carretera, medio hundidos en el asfalto, sin señales de los conductores. La teoría oficial es que los conductores abandonaron sus vehículos por razones desconocidas. Pero aquellos que conocen la verdad saben que la carretera se los llevó, los consumió, porque la carretera no es solo una construcción de asfalto y concreto. Es algo vivo, algo hambriento, algo que respira en la noche y espera a los viajeros desprevenidos que no creen en las leyendas. Historia 7. La señal que desaparece las señales cambiantes. En la carretera que va de Guadalajara hacia Puerto Vallarta, hay reportes consistentes durante años de señales de tránsito que cambian, no gradualmente debido a vandalismo o mantenimiento, sino instantáneamente, cuando los conductores no están mirando directamente. Una señal que indicaba Tepic a la izquierda, de repente indica Colima. Una señal que marcaba 50 kilómetros hasta el siguiente pueblo, de repente marca 200 kilómetros. Señales que apuntan en una dirección rotan 180 grados para apuntar en la dirección opuesta. Los conductores que siguen estas señales cambiantes terminan perdidos. Algunos eventualmente encuentran su camino de regreso a carreteras conocidas después de horas de conducir en círculos. Otros nunca regresan. El gobierno ha reemplazado las señales múltiples veces. Las nuevas señales también comienzan a cambiar después de instaladas. Es como si algo en esa carretera no quisiera que los viajeros lleguen a sus destinos, como si quisiera confundirlos, perderlos, llevarlos a lugares donde no deberían ir. La familia perdida, la familia Ortega, compuesta por el padre Gabriel, de 42 años, la madre Lucía, de 39, y sus dos hijas gemelas de 14 años, llamadas Emma y Olivia, estaban conduciendo de Guadalajara a Puerto Vallarta para vacaciones de verano en junio de 2023. Salieron temprano en la mañana, esperando llegar a Puerto Vallarta en 4 horas. Gabriel había conducido esa ruta varias veces antes y conocía el camino bien. Todo iba normal durante las primeras 2 horas. Pasaron por Tequila, por Amatitán, siguiendo las señales hacia Puerto Vallarta sin problemas. Pero después de Amatitán, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Una señal que Gabriel recordaba que indicaba Puerto Vallarta 150 kilómetros, ahora indicaba Puerto Vallarta 280 kilómetros. «Eso no puede ser correcto», dijo Gabriel. «Ya hemos conducido 100 kilómetros. Deberíamos estar más cerca, no más lejos». Lucía verificó el mapa en su teléfono, pero el GPS parecía confundido. Mostraba su ubicación en un lugar que no coincidía con las señales de carretera, y la ruta sugerida los llevaba en círculos imposibles. «Sigamos las señales», sugirió Lucía. «El GPS debe estar teniendo problemas con la señal satelital». Continuaron conduciendo, pero las señales se volvieron cada vez más confusas. Una señal indicaba girar a la izquierda para Puerto Vallarta. Giraron. 5 kilómetros después, otra señal indicaba girar a la derecha para Puerto Vallarta. Giraron. Estaban conduciendo por carreteras secundarias ahora, caminos que Gabriel no recordaba de viajes anteriores. El paisaje se veía diferente, más árido, más vacío. «Creo que estamos perdidos», admitió Gabriel. Intentaron regresar, pero las señales que habían seguido ya no estaban donde las habían visto. Nuevas señales habían aparecido, indicando direcciones diferentes. Emma y Olivia comenzaron a asustarse. «Papá, ¿dónde estamos?», preguntó Emma. «No lo sé, cariño, pero vamos a encontrar el camino. No se preocupen». Condujeron durante horas. El sol comenzó a ponerse, y todavía no habían encontrado ninguna señal de Puerto Vallarta o de cualquier pueblo conocido. El pueblo extraño. Cuando oscureció completamente,
Finalmente vieron luces adelante. Un pueblo. Gabriel sintió alivio. Podrían detenerse ahí, preguntar direcciones, tal vez pasar la noche. Entraron al pueblo. Pero algo estaba mal. El pueblo parecía antiguo, como si no hubiera sido actualizado en décadas. Las casas eran de estilo viejo, no había cables eléctricos visibles, aunque las ventanas tenían luz. No había autos modernos estacionados en las calles y no había personas. Las calles estaban completamente vacías. Gabriel condujo lentamente por el pueblo, buscando a alguien a quien preguntar, pero no encontraron a nadie. «Esto es muy raro», susurró Lucía. Llegaron a lo que parecía ser la plaza central del pueblo. Había una iglesia, un edificio que podría ser el ayuntamiento y algunas tiendas, pero todas estaban cerradas, a pesar de que las luces estaban encendidas dentro. Gabriel estacionó el auto. «Voy a ver si encuentro a alguien», dijo. «Ustedes quédense en el auto». «Papá, no vayas», rogó Olivia. «Este lugar da miedo. Solo será un momento», prometió Gabriel. Gabriel salió del auto y caminó hacia el ayuntamiento. La puerta estaba trabada. Fue a la iglesia. La puerta estaba abierta. El interior estaba iluminado por velas. En cada banco había libros abiertos, cubiertos de polvo. Como si una congregación hubiera salido planeando regresar, pero nunca lo hizo. «Hola», llamó Gabriel. Su voz resonó sin respuesta. Gabriel regresó al auto diciendo que el pueblo estaba abandonado. Intentaron salir, pero donde debería estar el camino solo había campo vacío. La carretera había desaparecido. La noche interminable. La familia Ortega pasó la noche en el auto, demasiado asustados para dormir en cualquiera de las casas vacías del pueblo extraño. Cuando amaneció, planearon buscar una salida a la luz del día. Pero el amanecer nunca llegó. El cielo permaneció oscuro. Sus relojes indicaban las 6 de la mañana, hora en que el sol debería haber salido, pero todavía era noche completa. «Esto no es posible», dijo Gabriel. «El sol tiene que salir». Condujeron por el pueblo, buscando cualquier camino que no hubieran explorado la noche anterior. Encontraron varias calles que parecían llevar hacia afuera del pueblo, pero cada una terminaba en el mismo campo vacío, sin carreteras continuando. «Estamos atrapados», dijo Lucía, su voz quebrándose. Las gemelas lloraban en el asiento trasero. Gabriel intentó mantener la calma. Tenía que haber una explicación lógica. Tenía que haber una manera de salir. Después de horas de búsqueda infructuosa, Gabriel decidió explorar más a fondo. Dejó a su familia en el auto, con instrucciones de tocar la bocina si algo pasaba, y comenzó a revisar los edificios del pueblo sistemáticamente. En una de las casas encontró un diario. Era viejo, fechado en 1972. El diario pertenecía a un hombre llamado Tomás Cruz. Las entradas describían vida normal en el pueblo. Luego comenzaban a volverse extrañas. «Las señales en la carretera están cambiando», escribió Tomás. «La gente que viene al pueblo se pierde. No pueden encontrar la salida. Algunos han estado aquí durante semanas, atrapados. Y ahora nosotros, los residentes originales, también estamos atrapados. Las carreteras que usábamos para salir han desaparecido. Es como si el pueblo mismo hubiera decidido que nadie puede irse». Las entradas posteriores describían cómo los residentes habían intentado escapar caminando a través de los campos, pero siempre terminaban de vuelta en el pueblo. Cómo el sol dejó de salir, cómo el tiempo dejó de funcionar normalmente. La última entrada era breve. «Hemos decidido irnos de la única manera que podemos, juntos. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas». Gabriel sintió terror profundo. Este pueblo era una trampa, y su familia estaba atrapada en él. El escape imposible. Gabriel regresó al auto y le contó a Lucía lo que había encontrado. Decidieron que tenían que intentar caminar fuera del pueblo,
sin importar lo que pasara. Tomaron provisiones del auto y comenzaron a caminar hacia uno de los campos que rodeaban el pueblo. Caminaron en línea recta durante 1 hora, manteniendo el pueblo detrás de ellos. Pero después de 1 hora, cuando miraron atrás, el pueblo seguía a la misma distancia. Y cuando miraron adelante, el campo se extendía interminablemente, sin señales de otra civilización. Regresaron al pueblo, derrotados. Durante lo que sintieron como días, pero que sus relojes decían eran solo horas, la familia Ortega intentó todo. Intentaron diferentes direcciones. Intentaron conducir tan rápido como podían en una dirección. Intentaron seguir las estrellas, asumiendo que las estrellas al menos obedecerían leyes naturales. Nada funcionó. Estaban permanentemente atrapados. Y entonces, cuando estaban al borde de la desesperación, Emma notó algo. Una de las señales de tránsito en el borde del pueblo había cambiado. Ahora decía salida, con flecha apuntando a un camino que Emma estaba segura no había estado ahí antes. «¡Papá! ¡Mira!», gritó Emma. Gabriel miró. El camino era estrecho, apenas visible, pero definitivamente estaba ahí. Sin cuestionar, sin dudar, Gabriel condujo hacia ese camino. La familia contuvo el aliento colectivamente mientras el auto se movía por el sendero estrecho y de repente estaban de vuelta en carretera principal. Carretera normal con señales normales que hacían sentido. Luz de día, tráfico, todo normal. Gabriel detuvo el auto en el arcén. La familia salió y se abrazaron, llorando de alivio. Nunca supieron cómo escaparon realmente. Nunca supieron por qué el pueblo los dejó ir después de mantenerlos atrapados. Pero estaban libres. La familia Ortega nunca llegó a Puerto Vallarta ese verano. Condujeron directamente de regreso a Guadalajara. Y nunca más tomaron esa ruta. Porque aprendieron que algunas señales no están destinadas a ser seguidas. Que algunos pueblos son trampas disfrazadas de refugios, y que las carreteras de México tienen secretos que la mente humana no puede comprender completamente. Conclusión. Hemos recorrido 7 leyendas del camino, 7 historias de lugares donde lo sobrenatural se encuentra con lo cotidiano. Un puente que cobra almas, una posada que atrapa huéspedes eternamente, un viajero condenado a nunca llegar, un cruce donde el sufrimiento resuena, luces que llevan a los curiosos hacia lo desconocido, una carretera que vive y respira, y señales que confunden y atrapan. Estas leyendas son conocidas por aquellos que viajan las carreteras secundarias de México. Son contadas en gasolineras, en fondas de camino, en pueblos pequeños donde la gente todavía cree que hay más en el mundo que lo que la ciencia puede explicar. Los escépticos descartarán estas historias como superstición. Dirán que los puentes son solo piedra, que las posadas abandonadas son solo edificios vacíos, que las luces en el bosque son fenómenos naturales mal interpretados. Pero aquellos que han experimentado estas cosas saben diferente. Saben que las carreteras de México atraviesan territorios antiguos donde el pasado nunca muere completamente, donde la frontera entre nuestro mundo y otros mundos es más delgada de lo que quisiéramos creer. Si estas leyendas los han impactado, dejen un like y suscríbanse a Noches de Horror. Activen notificaciones para más historias de caminos olvidados y lugares donde lo imposible se vuelve real. Compartan en comentarios sus propias experiencias. Han conducido por carreteras donde sintieron que algo no estaba bien. Han visto señales que no tenían sentido. Han encontrado pueblos que no deberían existir. Mantengan vivas estas leyendas, porque sirven un propósito importante. Nos recuerdan respetar los caminos que tomamos, nos enseñan que no todos los atajos valen el riesgo, y nos advierten que algunos lugares están mejor evitados.
especialmente cuando el sol se pone y la oscuridad revela cosas que la luz del día mantiene escondidas. Hasta la próxima noche de horror, que sus viajes sean seguros, que las señales que sigan sean verdaderas y que los caminos que tomen siempre los lleven a casa.